Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Empezamos una serie de un libro que a mi criterio es muy interesante y a veces muy poco comprendido. Igual, si alguien puede, también aquí al frente veo muchos espacios. Si alguien necesita moverse, no tenga miedo, aquí al frente no pasa nada. Yo siempre digo, hay un dicho que yo decía antes mucho, ya no tanto. Yo decía, yo quiero estar donde está la acción. Entre más cerca y más acción, quiero que sepa. Entonces, trate de venirse aquí con nosotros. Es más, volvemos al tema. Vamos a estudiar un libro que es el libro de Jueces. Así que quiero invitarlo a que usted hoy se meta con nosotros a estudiar este libro. Vamos a estar, si no me equivoco, creo que son 6 semanas estudiando el libro de Jueces. Y si usted ha leído Jueces completamente, no se me distraiga, hermano, esté conmigo, no se preocupe. Yo sé que ya somos muchos, hay muchos niños también. El libro de Jueces es un libro que si usted lo ha leído, hay historias voy a usar un adjetivo, espero no ofender a nadie, bizarras, como extrañas. Si usted lee el libro y usted ve la maldad humana y usted dice, no puedo creer que eso esté en la Biblia. Y hay tantas cosas que hoy vamos a tratar de comprender un poquito. Pero en general, esta serie que se llama Los Menos Aptos, trata de 2 temas particulares. Uno, el carácter del hombre. Yo creo que siempre cometemos, o casi siempre que estamos leyendo la Biblia, cometemos el error de ser nosotros el protagonista de las historias. Empezamos a leer la historia, y tal vez voy a asociarlo mucho con mis hijos, empezamos a leer la historia del rey David. A Teo le encanta la historia del rey David, y Teo anda para todo lado, para arriba y para abajo, diciendo que él es David, y agarra lo que sea que encuentre, lo usa como una onda, y me tira la onda a mí, ¿verdad? Y me dice que yo soy Goliat. Entonces, cuando yo le digo, Teo, yo quiero ser David y usted Goliat, y Teo me dice, no, yo soy David, usted es Goliat, y yo, ok, perfecto. Pero ¿qué es lo que quiero tratar de decirle? Creo que a veces nos relacionamos demasiado con el héroe. Y mi hermano, perdóneme lo que le voy a decir, casi siempre somos el villano. ¿Está conmigo, hermano? Casi siempre nosotros somos el reflejo de que lo que la Biblia llama malo. Cuando leemos Jueces, vemos el carácter humano, porque los jueces, el pueblo de Israel, en medio de ese proceso, ellos cometen múltiples errores y múltiples pecados. Y en vez de relacionarnos con Gedeón o con Sansón, deberíamos relacionarnos con el pueblo de Israel, porque nosotros somos iguales, hermano. ¿Cuántas veces quizá hemos venido al Señor? Yo lo he hecho hace mucho tiempo, porque hoy en día creo que está equivocado, pero le decía, Señor, perdóname, no vuelvo a fallarte, te prometo. Y cambiaba un tiempo y volví a ser el mismo. Y volví a fallar exactamente lo mismo que hace un tiempo había llorado en la presencia de Dios. Y mi hermano, eso nos lleva o nos debería de llevar a humildad, de ver que el corazón del hombre es un corazón corrupto y lleno de pecado. Vemos el carácter del hombre, pero a la vez el libro de Jueces nos ayuda a desmentir el concepto de que Dios en el Antiguo Testamento era ira. ¿Ha escuchado usted eso? Dios es que era tan diferente, era pura ira, y en el Nuevo Testamento es gracia y amor. Mi hermano, Jueces, múltiples veces usted va a ver que no merecían perdón, no merecían el amor de Dios, no merecían la paz de Dios, y Dios se vuelve a hacer presente.
y la paz de Dios vuelve a establecerse. El libro de Jueces es el libro que nos enseña al Dios de gracia que usted y yo seguimos y amamos. Entonces, vamos a entrar en contexto. Espero que usted esté conmigo. Acuérdese que hoy, como es el inicio de la serie, vemos muchos temas teóricos, teológicos, históricos, y conforme vaya avanzando la serie vamos a entrar a temas más de aplicativos, aunque hoy vamos a cerrar con un tema aplicativo también. Entonces, acordémonos dónde está Israel en ese momento. Era una época convulsa. Dios le da una promesa a un hombre llamado Abraham. Le dice: Abraham, sal, Génesis 12, de tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y voy a hacer de ti una gran nación, y de esa nación serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham cree en la promesa y pasa un montón de tiempo y un montón de acontecimientos donde se empieza a establecer ese diseño de Dios, esa nación que Dios había creado. Y conforme Dios va estableciendo la nación, lo último que nos encontramos es a esta nación esclava en el libro de Éxodo. Y Dios levanta a un hombre llamado Moisés para salir de la esclavitud, dirige al pueblo en el desierto, y ahí llegamos al sucesor de Moisés, que se llamaba Josué. Josué, un hombre conforme con el conquistador, el que entra a la tierra prometida y empieza a conquistar. Ahora, Moisés deja un discípulo, lo cual Josué quizá no de forma directa establece un sucesor. Hay que tomar eso, porque eso es importante para entender Jueces. Entonces, cuando ellos llegan a la tierra que Dios les prometió, ellos llegan ya siendo tribus, eran ya un montón de gente. Cada una de las tribus, Dios le había dicho: usted se va a acomodar aquí, este es el terrenito suyo, esta es la parte suya. Y Dios les dice: ok, vayan y saquen a las personas que estén ahí y conquisten ese lugar. Y Dios dice eso por una razón. Cuando Dios iba a establecer la nación, Dios quería una nación que nace del corazón de Él, que Él es el que la multiplica, que Él es el que establece el propósito con esa nación, que Él es el que les da el terreno y les da la victoria. Pero una cosa importante es que Él les quería dar la cultura. Y si ellos permitían que esa nación se mantuviera ahí, ellos iban a mezclar, y esa cultura de Dios directo para ellos iba a verse mezclada y va a terminar siendo un paganismo raro. Entonces, volvemos otra vez al texto. Y a Dios no le gustan las mezclas. Dios quería una nación pura. Y usted encontrará, hoy vamos a ver capítulo 1, 2 y 3 en secciones. Lo quiero invitar a que conforme vayamos avanzando en la serie, vaya leyéndolo. Creo que usted le va a empezar a hacer conexión. Puede leer 1, 2 y 3, y si le da tiempo, lea 4 y 5, que vamos a hablar la otra semana. Entonces, conforme el Señor va haciendo esto, usted encontrará en el capítulo 1 que habían pueblos que escucharon a Dios, obedecieron a Dios y empezaron a ver conquista. Y pueblos o tribus que no escucharon a Dios hicieron lo que más creían y vieron derrota o vieron victoria a medias. Y victoria a medias, cuando el Señor dijo no dejen nada, no es positivo, hermanos. Así que mientras ellos van viendo eso, hay que entender una cosa. Cuando en el capítulo 1 usted va a ver, no lograron sacar. Y esto no tiene que ver con su falta de capacidad, porque la capacidad de ellos no venía de lo natural, no venía de sus estrategas y sus capacidades y cuántos eran y qué tan guerreros eran. Su capacidad venía de Dios. Y cuando yo voy a la Biblia y digo Dios quería esto, mi hermano, la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda la capacidad ellos tenían para poder conquistar. Entonces, si ellos no conquistaron, no tiene que ver con una condición natural, tiene que ver con su condición espiritual. Ellos toleraron, ellos permitieron, ellos no quisieron o ellos no creyeron. ¿Está conmigo? Entonces, aquí viene la clave, y esto es para toda la serie. Yo se lo dije el culto pasado a los pastores, les dije, este tiene que ser la base de todo lo que vamos a ver. Así que yo quiero que usted guarde esta frase. Dejar y contextualícela a su realidad. Guárdela para usted, pero escúcheme. Dejar lo que Dios mandó aniquilar, te va a llegar a aniquilar. Dejar
lo que Dios mandó a aniquilar, te va a llegar a aniquilar. Cuando Dios te dice, deshazte de algo, mi hermano, deshágase. Cuando Dios te dice, saca algo, sáquelo. Porque si usted no lo saca, eso te va a matar, tarde o temprano. ¿Está conmigo? No me convenció ese amén. ¿Está conmigo, iglesia? Ok, usted sabe cómo soy yo. Porfa, venga conectado. Ok, entonces, se levanta en el capítulo 2, el ángel de Dios y les trae una frase. Y usted entiende que el ángel de Jehová era una manifestación de la segunda persona de la Trinidad. Y le dice, yo que lo saqué de Israel, ahí hace su presentación, yo que lo saqué de Israel, les digo lo siguiente. Y ahora sí quiero invitarlo a que abra su Biblia, capítulo 2, versículo 2. Y les dice, no se mezclen. Y el versículo 2 empieza diciendo, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi llamado. No me hiciste caso. ¿Por qué habéis hecho esto? Dice el versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré. Ahora, yo no les voy a dar a ustedes la capacidad de echar a estas personas de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Les van a estorbar el resto de su estadía porque ustedes no hicieron lo que yo les mandé a hacer. Y esto es exactamente el dicho de la piedrita en el zapato. Al principio no duele, molesta, incomoda, y usted siga caminando con esa piedrita y esto se va a empezar a hacer insoportable y te va a llevar a un dolor insoportable. Y lo que el Señor le está diciendo es que con el paso del tiempo esto va a llegar a ser insoportable para ustedes. Y el texto sigue diciendo, y llega la época donde Josué, este gran hombre, muere. Y el pueblo seguía con cierto temor porque había un conjunto de ancianos que enseñaban los principios de Dios. Y cuando los ancianos mueren, Josué no delega a nadie. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, los ancianos, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, que no conocía a Jehová. Y yo le quiero hacer una pregunta en su estudio bíblico. ¿Habían escuchado ellos de Dios? ¿Qué creen ustedes? Lo más probable es que sí. Había hombres que les había enseñado, pero aquí viene la clave. Que usted sepa de Dios no tiene ninguna relación con que usted conozca a Dios. Ellos vivían por la relación de otros. Vivían a través de la relación de un tercero, pero ellos no conocían a Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, ¿qué eran los jueces? Vamos al versículo 16 y 17. Y levantó Jehová jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron y se apartaron pronto del mal camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Concepto de juez, creo yo que de entrada usted se imagina una persona con una toga ahí negra, sentado en un escritorio con un martillo diciendo esto es culpable o inocente. Yo creo que ese es el concepto, pero estudiemos lo que quería decir un juez. La palabra juez viene del hebreo shafat, que quiere decir líder. Eran líderes, que viene de la palabra a su vez shofetim, que quiere decir alguien que gobierna, personas que gobiernan y que hacen justicia. Eran personas que llenos del Espíritu de Dios iban a ser levantados, iban a traer gobierno y justicia. Y usted notará esto, no eran gente que se quedaba en un puesto de gobierno, porque en la temporada donde ellos estaban, Dios quería Él ser rey, Él dar las órdenes, no a través de un líder. Pero Dios levantaba líderes, dirigían al pueblo, cumplían una misión y se apartaban. Y se disipaban. Así tan raro como entraban, tan raro desaparecían.
y vemos el ciclo que usted encontrará en este libro. Este es el ciclo. Y lo va a ver, si usted lo lee, lo va a ver una y otra y otra y otra y otra vez, múltiples veces. Es el ciclo con el que se mueve este libro. 4 etapas. Etapa número 1, Dios trae paz. El príncipe de paz se establece, y donde el príncipe de paz se establece, ahí hay paz. El ser humano empieza a hacer lo malo delante de Dios y se aparta de Dios. Etapa número 2. Dios trae paz. 1, el ser humano hace lo malo y se aparta de Dios. Número 2. Etapa número 3. Dios permite que ellos sean conquistados y por ende ellos pegan un clamor a Jehová del dolor de estar oprimidos una vez más. Y etapa número 4, Dios levanta un juez, trae libertad y vuelven a la etapa 1 de paz. ¿Está conmigo? Y usted lo verá una y otra y otra y otra vez, el pueblo entrando en este ciclo. Jueces 2:19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus malas obras ni de su obstinado camino. Mi hermano, si usted ha estado pegado en un pecado, yo quiero decirle, arranque eso de su vida ya. Arranque eso de su vida ya, porque el pecado va a demandar más pecado. La degradación del hombre es muy rápido. El abrir mis ojos a contenido inmoral sexualmente me va a llevar a contenido cada vez peor. El permitirme tomar algo mío, pequeñito que sea, de mi trabajo, me va a llevar cada vez a algo peor. El darme libertades con mi novia me va a llevar cada vez a algo peor, porque el pecado demanda pecado, y lo vemos en Jueces, donde cada vez la forma en que ellos se volvían era peor. Por último, Jueces 3:7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová. Quite la palabra olvidaron, obviamente no la quiten literalmente, cámbiela por cambiaron. Adulteraron en contra de Jehová y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Yo quiero explicarle un momento qué es esto. Baal era el dios pagano que dirigía esa región, y Baal quiere decir Señor, y Baal era el dios que se encargaba del clima, de la cosecha. Por lo tanto, era el Dios de la prosperidad, el Dios del dinero. Entonces, la primera cualidad, y quiero invitarlo a que lo traiga a la cultura actual en la cual usted y yo vivimos, al tiempo en el que vivimos, mientras yo le voy compartiendo lo que ellos vivían. Ellos cambiaron al Dios del gozo, de la paz, de la libertad, del perdón y de la gracia por el Dios del dinero. Y dice la Biblia que el principio de todos los males es el amor al dinero. Estamos en una sociedad, y aquí es donde empieza a llover, hermanos. Estamos en una sociedad donde nos es fácil hacer horas extras siempre y cuando no las paguen, y difícil ir a servir a la iglesia. Es muy fácil dedicarle tiempo al trabajo y muy difícil dedicarle tiempo a la construcción de mi espiritualidad. Es muy fácil acostarme tarde trabajando, pero muy difícil acostarme 5 minutos leyendo la Biblia. ¿O no, hermanos? ¿Verdad? Astarte, Astarot, lo va a buscar en otras versiones, Acera, era la diosa relacionada a la inmoralidad sexual. Entonces, básicamente cambiaron a Dios por el placer. Cambiaron a Dios
por la relación. Y usted lo verá hoy en día. Por eso Dios nos manda a que la relación que deberíamos de tener debería ser un cristiano con otro cristiano. Idealmente con un cristiano que tenga un entendimiento y una madurez similar a la suya. Porque si usted no tiene esa relación, usted va a ir afuera y lo que esa persona lo va a llevar es a la idolatría, a esta diosa Cera. Porque lo va a llevar a fornicar, lo va a llevar a pecar. Y esa es la adoración. Usted no tiene que inclinarse delante de una estatua para inclinarse delante de un demonio. ¿A qué sociedad se le parece esta? No sé si usted me entiende. El tiempo ha pasado, la humanidad no ha mejorado. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Ok? Cambiaron el Dios de gozo, paz y perdón por el Dios del dinero y el Dios del sexo. Así que el Señor en esta situación que acabamos de leer, donde ellos empiezan a idolatrar, el Señor permite que ellos sean conquistados por un rey que se llamaba Cusam Risataim, el rey de Mesopotamia. Y este rey trae una conquista y un puño de acero por 8 años sobre esta tribu. Y creo que esto es importante. Los jueces se manejaban por tribus, no eran jueces nacionales. Hasta que lleguemos a la época de Samuel. Samuel es el primer hombre de Dios reconocido en toda la nación, el que trae unidad a la nación y que posteriormente establece a Saúl como rey y seguido a David como rey. Entonces, en esta región, que ya vamos a ver cuál región es, se establece este rey y trae 8 años de dolor sobre la nación, de llanto y de dolor, hasta que el pueblo de Dios, usted lo va a ver en el versículo, si no me equivoco, creo que es el versículo 8 o 9, porque no lo tengo anotado, pero el pueblo de Dios usted va a ver que se levanta en medio de la crueldad, en llanto y dolor, y usted ve el corazón de Dios que se vuelve para su pueblo. Pero ahí yo quiero decirle algo, hermano. El pueblo no se arrepintió. Leámosla con calma. El pueblo no se arrepintió, lloró. El pueblo le dolió. Y aquí esto que nos enseña el corazón de papá para con nosotros. Papá ve a su pueblo sufriendo y el Señor manda libertad, aunque no había arrepentimiento. El arrepentimiento produce un fruto de cambio. Ellos no cambiaron y no van a cambiar. Usted puede seguir leyendo la historia. Pero ¿cuántas veces en medio de que nosotros merecíamos vara, hermano, en medio de que usted y yo estamos pecando, el corazón de Dios se volvió hacia usted en gracia en vez de en vara? Y yo le digo, cuidado, y no es la mayoría de las ocasiones que Dios se muestra en gracia y no en vara. La Biblia dice que Él es tardo para la ira. El juicio de Dios llega para el que sigue desobedeciendo. Dios no tolera el pecado. El juicio de Dios llega, pero Él es tardo para la ira e inmenso en misericordia. Pueden ver al Dios de gracia obrando. No lo merecían, no se habían vuelto. Y el Dios de gracia aparece. Y en medio de eso Dios levanta a un hombre llamado Otoniel. Esta es la historia del primer juez. Vamos a estudiar 3 muy cortas. El juez Otoniel, el menos apto. Y usted va a ver eso repetidas veces. El juez Otoniel, el menos apto. Y se levanta este juez llamado Otoniel. Este juez de la tribu de Judá. Otoniel era sobrino de Caleb, hijo del hermano de Caleb, de la tribu, el líder de la tribu de Judá. ¿Usted se acuerda de este gran hombre de Dios, Caleb? Mano derecha de Josué y de Moisés. Este hombre, usted podrá irse para atrás a Josué capítulo 15, donde ellos venían conquistando y se presentan ante la ciudad de Hebrón. Y viene Josué y dice, ¿quién va a ir a conquistar Hebrón? Y se levanta este gran hombre de Dios, Caleb, toma a su sobrino, van y conquista una de las ciudades más importantes de la región y ven victoria. Y Caleb viene y se levanta y dice, que usted va a ver la reseña también en Jueces 1, viene Caleb y dice, ahora sí, ¿quién va a ir a conquistar la ciudad al sur llamado Debir? Y viene y se levanta este hombre y dice, yo.
Y Caleb promete entregar a su hija a aquel que conquiste. Y este hombre, Otoniel, va y conquista la ciudad. Este hombre, Otoniel, que quiere decir el león de Dios. Vea qué nombre para este hombre, el león de Dios. Va y conquista y se casa con la hija de Caleb y empieza una relación con una mujer de Dios. Este hombre, aparentemente, en el libro de Jueces, que todas las fallas de los hombres de Dios se presentan, este hombre parecía perfecto. Familia perfecta, un hombre guerrero, un conquistador, un hombre preparado en batalla, un hombre con el carácter íntegro. Y empezamos esta historia contando Otoniel el menos apto. Y usted se preguntará, o espero que le nazca la pregunta, ¿por qué el menos apto? Josué, cuando él es escogido en medio de la generación que se perdió en el desierto, ¿se acuerda? Caminaron 40 años, todos los menores de 20 sobrevivieron, los mayores de 20, todos murieron en el desierto, excepto dos, Josué y Caleb. Josué tenía que tener entonces cerca de los 21 años, 25, 30. Hagamos matemática. Se da la batalla de Debir. Josué, ya después de todo el tiempo que pasaron en el desierto, Josué ya pasa a tener 66 años aproximadamente, 65 años. Josué muere a los 110 años y los jueces se empiezan a levantar después de la muerte de Josué, o sea, 44 años después. Y pasan 8 años de opresión bajo el reinado de Mesopotamia. Por lo tanto, podemos concluir que Otoniel tenía aproximadamente entre 65 y 75 años. Se presenta un rey con puño de hierro y el señor al que toma es un adulto mayor. Y le dice, tú eres el juez que va a conquistar. Y dice el versículo 10 y 11. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Y Jehová entregó en este anciano en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim y reposó la tierra 40 años. ¿Ve la gracia de Dios? 8 años de palo, 40 años de paz. Hermano, qué lindo es el Señor al cual nosotros servimos. Dios disciplina, sí, mi hermano. Dios pasa por pruebas, sí, mi hermano. Pero después de la prueba vienen los 40 años de paz. Mira, pastor, mi prueba ha sido larguísima. Tu paz va a ser larguísima. Yo no sé si alguien creyó esa palabra. Lo único que necesita Dios para que alguien sea usado es que tenga el Espíritu de Jehová. Yo creo esta es la primera enseñanza que le quiero dejar. Otoniel el menos apto. Otoniel el que fue escogido siendo adulto. Hermano, yo creo que en medio de una sociedad, en el oriente se atesora mucho las canas. En el occidente, casi que las canas son un sinónimo de desechable. Y yo creo que quizás usted se preguntará hacia dónde voy. O ya llegué muy viejo al Señor. Llegué muy tarde. ¿Cuánto me equivoqué? ¿Cuánto me perdí? Pero yo quiero decirle algo. A todos esos de honor, a todos esos que ya sus canas pintan su cabello, que usted tiene tiempo y que quizá hay promesas que Dios no ha cumplido aún en su vida, yo quiero decirle algo, mi hermano. Lo único que necesita no es vigorosidad, no es edad, no es energía. Necesitas al Espíritu Santo de Dios. Yo quiero invitar a todos esos de honor, denle un aplauso al Señor. Si usted le cree que usted todavía es útil, mi hermano, para los propósitos de Dios, Dios va a levantar grandes hombres de Dios sin importar su edad. Dios va a levantar personas que van a lograr cosas importantes, que van a ver conquistar sus familias aunque todos los rechacen. Dios se fija en ti. No eres desechable, no sos poco para esta sociedad, tienes mucho para dar y cada día de vida que Dios te deje en esta tierra es porque Dios tiene propósitos para cumplir con vos. En tu vida, en tu familia se van a levantar hombres de Dios y no ocupan las armas físicas. Usted me dirá, pastor, mis hijos no me escuchan. Yo le diré,
Hermano, hay uno que cuando vas de rodillas, sí te escucha. Y tiene control de todo. Y escucha cada palabra. Y trabaja y pelea en favor de ti. Juez número 2. Ahod, el menos apto. El zurdo. Usted lo va a leer ahorita. Después de esos 40 años, el pueblo de Dios vuelve a cometer el mismo error. Vuelve a hacer lo que no es debido delante de Dios, a idolatrar ídolos. Y el pueblo de Dios vuelve a caer bajo el gobierno de un hombre llamado Eglón, el moabita, de 18 años. Este hombre hace una alianza y conquista una región de Israel. Y este hombre empieza a gobernar con puño de acero. Ya el Señor se dio cuenta que ellos no aprendieron con 8 años. El Señor permite que esta vez sean 18 años. Y el Señor levanta a Ahod, hijo de Gera, el zurdo. Si lo leemos rápido y solo entendemos el contexto actual, ser zurdo y ser derecho, ser zurdo y diestro, no tiene ninguna diferencia. Pero en el contexto en el cual estamos leyendo, la palabra zurdo implica por lo menos 3 cosas. Yo no puedo decirle, porque la Biblia no lo aclara con su totalidad, cuál de las 3, pero es irrelevante para lo que vamos a estudiar hoy. Número 1, ser zurdo era un sinónimo de ser raro. Era raro, no era normal ser zurdo. La gente, todas eran capacitadas con la misma forma y no entendía el concepto de que tuviera una mano más fuerte que la otra. Entonces, ser zurdo era raro, ser zurdo era un sinónimo de debilidad. Cuando la palabra zurdo viene en el mismo contexto de que usted era una persona débil. Y número 3, era sinónimo de discapacidad. O sea que probablemente esta persona tenía una discapacidad en la mano derecha, había perdido la mano derecha en batalla, había tenido un problema con su mano derecha. Por lo tanto, lo único que le quedaba era usar su mano izquierda para todo. Y este hombre, que le llamamos el zurdo, no sabemos cuál de esas es. Vamos al versículo 16, capítulo 3. Dice, así que Ahod hizo una daga lleno del Espíritu de Jehová, de 2 filos, de unos 30 centímetros de largo, y la ató a su muslo derecho y la escondió debajo de su ropa. Vamos a entender esto. Para este hombre, y cuando usted peleaba, es más fácil que con su mano izquierda agarrara la daga en su muslo derecho y atacara. Con su mano derecha agarraba la daga en su muslo izquierdo y atacaba. No es natural que este hombre agarrara con su mano izquierda la daga en su muslo izquierdo y atacara. Era mucho más difícil, más que tenía la ropa en medio. Entonces el hombre esconde la daga aquí y va y se presenta delante del rey. Y obviamente usted se puede imaginar que los reyes, recibiendo a este hombre, le va a ir a dar un regalo. Los reyes son súper desconfiados. Y obviamente la Biblia no lo enseña, pero me parece lógico que estos hombres todos fueron requisados. Pero cuando requisan a este hombre, probablemente le ven su discapacidad, o al menos se dan cuenta que este hombre movía todo con la izquierda. Por lo tanto llegan a revisarle lo que era lógico, que su arma estuviera en su muslo izquierdo, y lo requisan y lo revisan, o lo subestiman por su incapacidad. Dicen, este no puede hacer nada, tal vez no tiene un brazo. Y este hombre va delante del rey, entrega el regalo con un cortejo, y lo invito a que lea esta historia en Nueva Traducción Viviente, también se la trae. Y llegamos al versículo 19 y se va. Y este hombre llega al versículo 19 y dice, pero cuando Ahod llegó donde estaban los ídolos de piedra, cerca de Gilgal, se regresó. Y se presentó solo ante Eglón y le dijo, tengo un mensaje secreto para usted. Y yo quiero darle mi interpretación de este texto, mía. Este hombre estuvo, le dio el regalo, tuvo sus dudas, no vio la oportunidad y se fue. Y cuando iba saliendo, vio, el detonante es, vio los ídolos de piedra. Y yo quiero pensar esto, se levantó un ardor en su corazón y dijo, yo no puedo permitir esto en mi nación. Dios me mandó a conquistar y aquí veo ídolos, por lo tanto me voy a devolver. Y voy a ir a darle un mensaje a este rey. Iba con un mensaje,
No era el mensaje que usted creía, pero iba con un mensaje. Y yo quiero dejarle esta lección, mi hermano. Yo espero que de toda esta serie haya una iglesia que esté con los ojos espirituales abiertos, esperando ver ídolos, y que no aguantes el ídolo en tu casa, no aguantes el ídolo en tu vida, y te devuelvas y vayas a hacer todo lo que tienes que hacer para que ese ídolo sea destruido. No podemos tolerar ídolos en nuestra vida. Y este hombre se devuelve. Y este hombre entra en el lugar y se le presenta al rey. Y el rey, que era muy gordo, se levanta y dice: salgan todos, yo quiero escuchar este mensaje con mis propios oídos, no es para ustedes. Y cuando se acerca este hombre, saca la daga, lo apuñala y lo rebasa. Era una espada súper filosa. Dice la Biblia que los intestinos, ve cómo se empieza a tornar como bizarro, que los intestinos salen y llenan todo el lugar. Y la pregunta es: ¿dónde estaban los soldados? Los soldados habían cerrado, él cierra con llave por dentro, y los soldados desde afuera empiezan a pensar, porque un hombre con ese peso empezó a desprender cierto olor. Y los hombres empiezan a pensar: el rey tiene que estar en el baño. ¿Cómo vamos a ir a interrumpir al rey? ¿Usted quiere asegurarse una horca? Vaya, interrumpa al rey estando en el baño, hermanos. Y este hombre escapa. Y hay muchos temas también con eso, no me puedo meter, creo que no tiene la razón. Y este hombre escapa y los soldados esperan y esperan y esperan. Pasa el tiempo y dicen: ok, está raro, el rey no sale. Abren la puerta y se encuentran en la escena. Mientras tanto, este hombre estaba juntando un ejército y se viene de regreso. Pero cuando Ahod dice el versículo, sí, el 19. Pero cuando Ahod llegó donde estaban los ídolos de piedra cerca de Gilgal, versículo 26. Mientras los sirvientes esperaban, Ahod escapó y pasó por los ídolos de piedra rumbo a Seirat. Otra vez vuelve a pasar por los ídolos. Su corazón se vuelve a encender y llega a donde esta gente, el versículo 28, y dice: síganme. Usted ve un libertador. Y nosotros que conocemos al libertador de libertadores, el llamado que nos hace es: síganme, les dijo, porque el Señor les ha dado la victoria sobre Moab, su enemigo. Así que los israelitas le siguieron y tomaron control de los vados del río Jordán que cruzaba hacia Moab, y no dejaron que nadie pasara. Atacaron a los moabitas y mataron a unos 10,000 de sus guerreros más fuertes y robustos. No escapó ni uno de ellos. Así que Israel conquistó a Moab en aquel día, y hubo paz en la tierra por 80 años. El Señor casi que duplica el tiempo de cautiverio y duplica el tiempo de gracia. ¿Usted me está entendiendo, hermano? ¿Cuál es la historia que concluimos hoy aquí? Este hombre, el menos apto, el que quizás se veía como el débil, el que quizás se veía como la persona que no podía ser la que se levantara, la que lo dieron por: esto es poca cosa, el raro, el quizá discapacitado. Yo quiero que te relaciones con él y decirte esto. Si tú te has sentido que no tienes la capacidad, si te has sentido el raro del grupo, si te has sentido el que todos dan por débil o el menospreciado por el resto, Dios toma tu rareza, Dios toma tu incapacidad, Dios toma tu condición diferente, y a través de tu condición Dios te va a llevar a una situación donde puedas glorificar a Dios con tu debilidad. ¿Sabe qué es lo lindo de esto, mi hermano? Nuestro Dios se hace fuerte en tu debilidad. Qué lindo el Señor. Y voy con la última. No se preocupe, usted me dirá: Derek, que es tarde, ya vamos a terminar, está muy corta. Es un versículo. Por último, el juez Samgar, el menos apto. Primer menos apto por su edad, el segundo menos apto por su condición, el tercer menos apto. Después de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien rescató a Israel, y en una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Eso es todo lo que dice la Biblia de Samgar. Es más, se vuelve a citar, pero es solo una cita. Creo que es en el capítulo 5, si no me equivoco. Samgar quiere decir, su nombre
el extraño, el desconocido, el que nadie sabe quién es. Ya su nombre nos empieza a dejar ciertas cosas de la identidad de esta persona. Una guijada, y creo que eso es fundamental, era un palo largo de unos 3-4 metros, robusto, que en la punta del palo tenía un pico de hierro, y lo usaban los campesinos cuando ellos araban. El palo se utilizaba para dirigir a los bueyes en la dirección que él quería que los bueyes fueran caminando. Entonces podemos concluir esto: Samgar era un desconocido, una persona que fue citada solo en un versículo. Se cuenta toda su historia en un texto. Una persona que probablemente era un campesino, probablemente no tenía muchos recursos, probablemente era pobre, y probablemente se acercó a Dios a decirle: esto es lo único que tengo, mi aguijada. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo puedo servirte con esto si es lo único que tengo en mis manos? Pues con esa aguijada Samgar derrotó a 600 filisteos. La Biblia no dice si fue en una sola batalla, si fue en varias batallas, pero yo le voy a decir a quién se me parece Samgar: a Sansón. Un hombre que, lleno del Espíritu de Dios, fue el desconocido campesino que fue utilizado para ser un maestro de la guerra y derrotar a 600 guerreros del ejército enemigo. La guijada de Samgar es similar a la onda de David o al báculo de Moisés, el instrumento menospreciado por muchos que Dios toma y lo usa para su gloria, y termina siendo el símbolo de victoria de parte de Dios. Este hombre pequeño y desconocido nos deja la siguiente lección: no importa si nadie te conoce, si nadie ve lo que estás haciendo, si nadie ve cuando oras, si los líderes no se dan cuenta lo que haces, si en el secreto nadie sabe tu nombre, si tal vez viniste a la iglesia y nadie te conoce y nadie sabe tu nombre. No importa si quizás eres una persona que no tiene recursos económicos y te hace la pregunta: ¿cómo me va a usar a Dios si lo único que tengo es esto? Pues mi hermano, lo grandioso de Dios es que Dios no ocupa mucho para hacer obras impresionantes. Dios de la nada puede hacer todo. Dios de lo poco puede hacer mucho. Dios de lo desventajoso puede hacer un guerrero y empezar a batallar y ver victoria tras victoria tras victoria. Lo único que necesita Dios es tu disposición y que tenga la seguridad que el Espíritu de Dios va contigo. Yo quiero sacar 4 conclusiones breves de lo que estudiamos hoy. ¿Cuánto les está gustando la serie? Está interesante, ¿verdad? Vamos a ir viendo otras cosas, pero yo quiero sacarle 4 conclusiones bonitas, aplicaciones bonitas. Número 1: nadie puede cambiar el corazón del hombre, solo Jesús. Ningún libertador, ningún predicador, ningún ministerio de alabanza, ningún consejo, ningún proceso de hombres puede cambiar a nadie. Nadie puede cambiar a tu esposo, nadie puede cambiar a tu esposa, nadie puede cambiar a tus hijos, solo Cristo. Y si nosotros entendemos esto, hermanos, tenemos que hablar menos, aconsejar menos. Yo no le digo que no lo haga, corregir menos y dirigir menos y orar más. Porque Dios quiere y puede, y además va a cambiar. Número 2: Dios juzga el pecado con firmeza. Dios no pasa por alto el pecado o la idolatría. En este libro nos enseña que lo que nosotros hacemos trae consecuencias, y a veces las consecuencias son muy duras. Pero el Dios Santo
no puede pasar por alto el pecado, pero a pesar de que el juez justo tira vara, el mismo Dios de amor te muestra gracia. Y por lo general, por no decir siempre, su gracia es así cuando su juicio es así para con nosotros, porque nos ama y muestra gracia y gracia y gracia y gracia y poca vara. Y es más, merecemos más vara de la que recibimos. Número 3, dejar, voy a repetirlo, lo que Dios mandó a quitar o aniquilar, me va a llegar a aniquilar. Quiero repetirlo, empezamos así, pero quiero repetírselo. Si usted no quita lo que Dios mandó a matar y aniquilar, eso te va a llegar a aniquilar. Y por último, Dios obra de formas misteriosas. Dios obra de formas extrañas a veces. Dios obra a veces con situaciones que usted no se puede imaginar. Pero Dios no solo obra en situaciones extrañas e inesperadas, sino que Dios obra con las personas menos aptas. Dios utiliza nuestra debilidad para su gloria. Dios utiliza nuestra condición desventajosa para ser sabios delante de aquellos que se creen sabios. Dios utiliza al que el mundo rechaza y lo utiliza porque esa es la corona de que solo Dios pudo haber tomado a esa persona y transformado a un punto donde hoy esa persona honra a Dios. Y quizá hoy tú eres ese. Quizá tú eres el que le ha puesto peros a Dios por tu edad. Quizá tú eres el que le ha puesto peros a Dios por tu pasado. Quizá tú eres el que le ha puesto peros a Dios porque te sientes tonto o necio, porque tienes una incapacidad, o porque te han dicho que sos raro, te han dicho que no puedes, te han dicho que no tienes la capacidad, o quizás te han dicho que tú, por tu condición de pobreza, por no tener muchas cualidades, por no haber sido estudiado, que tú no puedes. Pero yo quiero decirte algo, con esto cierro. Hermanos, Dios toma lo vil, lo despreciable, lo rechazado, porque la condición para servir a Dios no es nuestro talento. La condición que nosotros ocupamos para servir a Dios es tener al Espíritu de Dios. Y yo quiero invitarlo a que hoy usted vaya cerrando sus ojos y diga lo siguiente: heme aquí, aquí estoy, Señor. Quizá tengo poco recurso, quizá tengo pocos estudios, quizás he sido rechazado, quizás me han dado la espalda, quizás ya ni yo mismo confío en mí mismo, ya yo mismo tiré la toalla conmigo. Pero tú no te has olvidado de tus promesas, no te has olvidado lo que hablaste para mi vida, no te has olvidado de que puedo ser útil para el reino. Tú perdonas todo lo que nosotros traigamos delante del altar y sanas nuestras dolencias. Yo quiero invitarte a que hoy le digas al Señor: Señor, aquí te presto mis oídos, te presto mi única mano, te presto mi único pie, con ese te adoraré. Te presto mi único recurso, quizás solo tengo un vehículo, lo pongo a tu disposición. Y tú te glorificarás, y tú harás, y tú conquistarás, y tú lucharás con eso, y la victoria se dará, porque en ti he puesto mi confianza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.